A ver, señores, comenzamos la clase, ¿sí? Bien. El día de hoy vamos a comenzar la última parte del curso que corresponde a proteínas, ¿sí? Y la última clase es de interrelaciones metabólicas, ¿sí? 2 clases de proteínas y 1 de interrelaciones metabólicas. La parte de interrelaciones metabólicas es una recopilación, una integración, mejor dicho, de todos los procesos que ustedes han visto durante esta primera parte, durante todo el curso en realidad, ¿sí? La finalidad, como ustedes saben, del curso de bioquímica es básicamente ver qué es lo que sucede con los macronutrientes cuando estos ingresan al organismo. Una vez que estos ingresan al organismo van a cumplir una serie de funciones y se van a interrelacionar, por eso justamente en la última clase, de alguna u otra manera, como también el día de hoy vamos a ver, ¿de acuerdo? Y ello va a permitirles a ustedes tener una mejor visión de qué es lo que sucede con su paciente. Que no necesariamente hablamos de un paciente que puede estar, entre comillas, relativamente estable, sino también lo que sucede en los casos de los pacientes que se complican un poco más. Cuando ustedes tengan que hacer frente a situaciones de pacientes críticos en los cuales se vea la necesidad de brindar los alimentos a través de nutrición parenteral total o nutrición parenteral periférica, ahí van a ustedes que echar mano a todos sus conocimientos de bioquímica para poder brindar unas adecuadas indicaciones para sus pacientes. ¿Está bien? Cuando el paciente no es crítico, de alguna manera es más fácil, porque todo lo que han aprendido acá se puede plasmar fácilmente en los pacientes. Cuando el paciente es crítico sí hay que hacer más correlaciones, hay que buscar más cosas, ¿de acuerdo? De manera tal que van a requerir conocimientos esenciales que están aprendiendo ustedes a través de este curso. ¿Bien? Han visto ustedes primero la parte de carbohidratos, que es un macronutriente, lípidos, que es el que vieron justamente las 4 clases previas a esta, ¿bien? Y hoy día ven a partir de hoy día ven la parte de proteínas. ¿Bien? En la parte de carbohidratos, es al igual que en proteínas, carbohidratos, como siempre les he dicho a ustedes, carbohidratos es mucho más fácil. Carbohidratos se interrelacionan más fácilmente. En cambio, proteínas es un poquito más complicado. ¿Está bien? En la parte de carbohidratos, desde el punto de vista de la nutrición, ustedes saben que se aporta 4 kilocalorías por gramo, mililitro o centímetro cúbico. En el caso de las proteínas es exactamente igual. ¿Sí? Quien aporta o tiene un mayor aporte de calorías son las grasas. Las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo, centímetro cúbico o mililitro, como ustedes gusten. Asimismo, a diferencia de los carbohidratos, cuando ustedes, por ejemplo, ingieren una dieta rica en carbohidratos, ¿está bien? Estos carbohidratos se almacenan bajo la forma ¿de qué? ¿Cómo almacenan carbohidratos? Como carbohidratos, ustedes tienen carbohidratos en su organismo como parte constitutiva. ¿Cómo lo almacenan? ¿Triglicéridos? Lípidos, pues. Es la manera como se almacenan los carbohidratos. Sin embargo, las proteínas se almacenan como tal. No pueden almacenar ustedes las proteínas de otra manera. ¿Está bien? Es por eso que cuando una persona consume muchos carbohidratos, ¿qué es lo que sucede? Gana de peso. Sube de peso. En cambio, cuando una persona consume mayor cantidad de proteínas, no pasa lo mismo. Pueden pasar 2 cosas. 1, si le doy mayor cantidad de proteínas, ¿está bien? Eso va a ir en desmedro de otro macronutriente, cualquiera que fuera, lípidos o carbohidratos. ¿Está bien? Entonces, si le doy una dieta hiperproteica a una persona, ¿va a bajar de peso? Claro, pues, porque estoy disminuyendo el aporte, puede ser de proteína, pero de carbohidratos, o puede ser el aporte de lípidos. ¿Bien? Pero si le doy un aporte extra de carbohidratos, ya les dije, sube de peso. Además, el otro gran problema con las proteínas es que cuando damos proteínas en exceso, ¿qué sucede? Hago que el riñón trabaje más. Al trabajar más el riñón,
entonces puede de alguna manera producir daño renal. ¿Está bien? Es por ese motivo que si alguna vez, y sucede, no sé si ustedes irán al gimnasio o no, pero cuando a veces ustedes se dedican a este tipo de actividades, lo primero que le dice la persona que está ahí entrenándolo, comienza a venderle ¿qué cosa? Proteína. ¿Sí? Toma proteína para que tenga más músculo. ¿Sí? Eso es válido siempre y cuando pues, te dediques a la halterofilia. Pero si te vas a dedicar simplemente a tonificar tu cuerpo o a querer bajar de peso, el exceso de proteínas puede ser contraproducente y puede causar daño renal. Como estos señores no son profesionales del área de la salud, no saben absolutamente nada de eso, ellos simplemente saben vender, nada más. ¿Sí? De la misma manera, si alguna vez ustedes tienen la ocasión de orientar a un paciente por algún motivo, ¿sí? Tienen que tener en consideración que si están dando una hiperproteica, ustedes tienen que asegurarse cómo está su funcionamiento renal. Porque si por algún motivo esa persona vino con alguna falla renal y ustedes le proporcionan una cantidad extra de proteínas, entonces van a agudizar más el problema y ustedes pueden ganarse un lío. De manera que para iniciar una de estas indicaciones, lo mejor es simplemente evaluar función renal antes de y después de, con la finalidad de que no tengan ustedes inconveniente. ¿Bien? Otro aspecto importante a considerar, y que también lo van a ver en una diapositiva que está más adelante, es que, y por favor no se vayan a equivocar en lo sucesivo, cuando ustedes comen o proporcionan a una persona 100 gramos de carne, ¿de acuerdo? Ahí en esos 100 gramos de carne solamente hay 20 gramos de proteínas, ¿sí? No hay 100 gramos de proteína. Muchas personas piensan, estás comiendo un bistec de 100 gramos, hay 100 gramos de proteína. No, falso. En 100 gramos de carne hay 20 gramos. Promedio, por favor. Promedio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante, lo básico que deberían saber en el día a día, ¿de acuerdo? De lo que sucede. Ahora, cuando el paciente está hospitalizado o tiene alguna otra complicación de fondo, pues depende de qué tipo de patología sea. ¿Es un paciente con enfermedad renal crónica? Perfecto. Si es un paciente con enfermedad renal crónica, yo tengo que tener en consideración que el aporte de proteínas tiene que ser mucho menor, ¿no? Ustedes, por ejemplo, consumen, o deben, mejor dicho, consumir 1 gramo por kilo por día. ¿Está bien? Eso quiere decir, ustedes siempre recuerden que cuando les he dicho una persona tipo, es una persona que mide 1,70 m y pesa 70 kilos. Por lo tanto, esa persona debería consumir 70 gramos de proteínas al día. ¿Está bien? De la misma forma, en los pacientes con enfermedad renal crónica, el aporte de proteínas disminuye. Un paciente con enfermedad renal crónica fácilmente le puede bajar el aporte hasta 0.8, 0.7, va a depender mucho de los resultados de laboratorio que tengas a la mano y te evidencia en qué situación se encuentra. ¿Bien? Y de esa manera, dice si es 0.8 o 0.7 gramos por kilo por día. En esos casos ya hay algunas otras indicaciones adicionales que, bueno, solamente por cultura general, a un paciente con enfermedad renal crónica no le puede dar carne roja, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas más que no vienen al caso. En los casos de los pacientes que padecen de enfermedad hepática, como una cirrosis, por ejemplo, también van a tener complicaciones porque no va a haber cómo eliminar tanto amoníaco que se va formando. Entonces, hay otra complicación que lo vamos a ver el día de hoy también en el desarrollo de la clase. ¿Está bien? Con respecto a las proteínas, y es la lámina que viene a continuación, les digo que no es lo mismo una proteína de origen animal que una proteína de origen vegetal. En términos generales, nosotros decimos que hay un porcentaje de adecuación. Es decir, cuando yo sé que la persona está consumiendo la cantidad adecuada de proteínas, ¿de acuerdo? Eso va a un margen de 90 a 110%. Pero eso déjaselo para el nutricionista que le haga sus cálculos. ¿Está bien? Pero, ¿en el Perú consumimos cantidad suficiente de proteínas? Sí. Nosotros tenemos un porcentaje de adecuación más o menos del 120%. Es decir, no estamos solamente dentro del margen, sino excedemos el margen de, profesor, ¿entonces le puede causar daño renal? No, por una sencilla razón. Nosotros consumimos más proteínas a expensas de proteínas de origen vegetal, no proteínas de origen animal. Entonces,
Ahí está nuestro problema. ¿Ven? ¿Sí consumimos suficiente? Claro, pero no proteína de una buena fuente. Y las proteínas de origen animal son las que se digieren mejor. Pero no solamente son las que se digieren mejor, sino que son de mejor calidad. El aporte de aminoácidos que estas tienen es mejor que las proteínas de origen vegetal. ¿Está bien? Entonces, por eso lo hace que sea tenga una mejor digestibilidad. ¿Está bien? Comparada, son de mejor digestibilidad las de origen animal que las de origen vegetal. A su vez, las fuentes obviamente son distintas, ¿cierto? Las proteínas de origen animal están básicamente en leche, yogur, quesos, donde más, carnes en general. Las otras obviamente se encuentran básicamente en verduras, en cereales, en leguminosas. ¿Bien? El aporte de proteínas es importante, claro que sí. Desde los primeros años de vida, desde que nace la persona, son importantes, ¿sí? Y determinan un poco la estructura muscular que una persona va a tener en la vida futura. A su vez, es importante resaltar que, tal cual sucede con el caso de los minerales, como es el caso del calcio y el hierro, ¿de acuerdo? Las proteínas también son mejor, como ya les he dicho, si provienen de una fuente de origen animal. Las fuentes, en el caso de los minerales, del calcio, la mejor fuente también sigue siendo la fuente de origen animal. Por lo tanto, si quiero tener una mejor, en ese caso sí es biodisponibilidad del mineral, tengo que recurrir a leche, queso. ¿Encuentras calcio en otros productos? Claro, lo encuentras en la canela. ¿Está bien? ¿Alguien se come la canela? Se come la canela, nadie se la come. ¿Está bien? En el huevo, claro, pues en el huevo también hay, pero ¿dónde? En la cáscara. ¿Te comes la cáscara? No te la comes. ¿Está bien? Entonces, es por ese motivo que siempre es mejor una fuente de origen animal que una de origen vegetal. Lo mismo para el hierro. ¿Sí? Muchas personas piensan que para solucionar la anemia, ¿de acuerdo? Hay qué cosa. Come pues tu menestra, ¿no? Los lunes come los frijoles, estas cosas. En realidad es bueno, claro que sí, pero como también decía sus compañeros del horario anterior, en laboratorio ya hemos demostrado que cuando tienen ustedes el sulfato ferroso más vitamina C, ese sulfato ferroso que se le provee a cualquier persona que lo desee en un centro de salud del MINSA, y lo pones con una vitamina C, forma radicales libres. Por lo tanto, no es adecuado esta indicación. Hicimos la misma prueba con vitamina C y sulfato ferroso heptahidratado, que es un polvito pues, que usamos en el laboratorio para trabajar, pero también, disculpen ustedes también, hubo formación de radicales libres. Sin embargo, la mayor formación de radicales libres se apreció cuando usamos el jarabe y la vitamina C. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué se debería? Probablemente esto se deba a los excipientes que le colocan al jarabe y desencadenaría una mayor formación de radicales libres. Quizás sea ello. En el caso del hierro, como les decía también, debe ser proveniente, o debe provenir, mejor dicho ustedes, debe provenir mejor de una fuente de origen animal, lo mismo que las proteínas. ¿Está bien? Porque se absorbe mejor, no necesita facilitadores, ¿está bien? Entre otras cosas. Por ese motivo preferimos siempre lo de origen animal. Esto es lo que de alguna manera hemos estado conversando. Y como ustedes pueden observar ahí, ¿qué cosa hay? Hay carne de res, carne de pollo y carne de pescado. ¿En cuánto más? Entre 21, 23, ¿cuánto cosa? Gramos por 100 gramos de parte comestible. ¿Está bien? Ahora, comprenderán ustedes que yo les dije 20, porque no voy a decirle pues 21, 21, no. Cuando uno está haciendo cálculos rápidos, uno no puede estar, que es 21. ¿No? Si quieres trabajar con cálculos finos, usa tu computadora. Pero si un paciente viene
y te dice, ¿sabe qué? Usted tiene enfermedad renal crónica. Ah, bueno, ¿y cuánto me da? 0,8 gramos por kilo por día. Pero ¿sabe qué? Nutricionista no hay acá o no tengo. ¿Qué me recomienda usted? ¿Cuánto de carne debería comer? La persona le va a preguntar de esa manera. Primero, las carnes rojas, como ustedes saben, no están indicadas en una enfermedad renal crónica. Segundo, comienzas a sacar tu cálculo. Si el profesor me dijo que son 20 gramos por 100 gramos y yo le estoy dando 0,8 y pesa 70 kilos, 7 por 8, 56. Si yo le doy 20 y 20, estoy sumando 40. Es mucho. Mejor le bajo solamente unos 70 gramos de carne al día. 70 son 140. Le estoy dando más o menos un aproximado de 1.44, 24, 48, ya. Sobrado. ¿De acuerdo? Y del resto lo cubro con el resto de proteínas que vienen al transcurso del día. ¿Sí? De esa manera lo haces rápido. No vas a estar leyendo. Pues, médico, con más razón no vas a estar buscando pues, esa no es información. Que ustedes tienen cosas más importantes que revisar cuánto le vas a dar. Pero si te viene el paciente y no tiene, tienes que guiarlo de alguna manera. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otra cosa también ustedes es importante? Frijol canario 21.9. Ah, caramba, oiga. O sea que el frijol me da tanta proteína como me da la carne. Claro, sí, es un buen aporte, pero recuerden ustedes pues que las proteínas no son de buena digestibilidad. Además, así como la quinoa que tanto la han elevado y la venden pero como si fuera, ¿cómo se llama? La última, lo más novedoso y que requiere el premio Nobel, ¿no? Tampoco tiene un gran aporte de proteínas. Ahora, ¿tiene un buen aporte de aminoácidos? Claro, los aminoácidos se complementan, nadie dice que no. ¿De acuerdo? Pero aún así tiene limitaciones e incluso estos productos tienen fibra y las fibras, entre otras cosas, impiden la absorción de hierro. Entonces, por ese motivo, no es una muy buena indicación trabajar con estos productos. No estoy diciendo que no sirvan, por si acaso, es otra cosa muy distinta. Vamos a ver, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Las proteínas tienen diferentes funciones. Una de ellas ustedes ya la han visto en la primera clase del curso con el doctor Guija, ¿bien? Que es las enzimas, ¿cierto? Cuya función es catalítica. ¿Bien? ¿Y qué consiste? ¿Y por qué o cómo cumplen su función las enzimas? La función de las enzimas es catalítica. ¿Qué es catalítica? Aumenta la velocidad de la reacción. ¿Y cómo aumenta la velocidad de la reacción? ¿Sí? Disminuyendo delta de G. ¿Y qué es delta de G? Disminuyendo la energía ¿de qué? De activación, pues disminuir la energía de activación. Esa es una función de las enzimas, ¿de acuerdo? ¿Todas las enzimas son proteínas? Sí, pero no todas las proteínas son enzimas. Es algo que viene, creo, desde el nido, ¿no? Ustedes les han enseñado eso de ahí, ¿no? Con respecto a la función de transporte, recordarán ustedes que una de las funciones de las proteínas es la función de transporte. ¿Qué transporta? A ver, un ejemplo de proteína transportadora, que lo deben haber visto en la práctica. Bueno, aquellos que ya tuvieron práctica. La albúmina, ¿cierto? Porque también está ahí puesta, ¿cierto? Claro, pues, ni hablar. ¿Y la albúmina qué transporta? Porque es fácil decir albúmina, pero ¿qué transporta? Y lo hemos visto. Ah, no, usted no. Bueno, lo han visto lípidos. Ustedes en el capítulo precedente de lípidos. Lípidos. ¿Qué transporta? Lípidos. ¿No? Triglicéridos. Tampoco. Lipoproteínas. Ácidos grasos. Lean, ¿ah? Lean. ¿Está bien? Eso está en el capítulo anterior. Así que una leidita no caería mal. ¿Sí? Eso es ¿Y qué más transporta la albúmina? Se los dije en el capítulo de carbohidratos. ¿Proteínas? ¿Qué más transporta la albúmina? Transporta medicamentos, fármacos o drogas. Se los dije. ¿Qué más transporta la albúmina? bilirrubina. Transporta minerales. ¿Está bien? Ahora, no a todos. Porque, por ejemplo, hay minerales que tienen sus transportadores específicos que son proteínas. Como por ejemplo, ¿cuál? El más conocido de todos. Y está hablando de ese mineral no hace ni 2 minutos. Hierro. ¿Pero cómo se llama el transportador?
El transportador se llama Férrico, ferrina, feroz, transporta ferrina. hierro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa ¿Perdón? cuando eres fan de las Y después lentejas. también tienen ustedes al que transporta cobre. ¿Cómo se llama el que transporta cobre? Cúprico, Celuloplasmina. ¿Está bien? celuloplasmina. Ellos son transportadores y son proteínas. ¿Qué otra función tienen las proteínas? Para el movimiento sistemático. Es decir, para estar desplazándose ustedes, no solamente requieren de huesos y articulaciones. ¿Sí? Claro que obviamente eso facilita el desplazamiento, nadie dice que no. Pero si no hubiera músculos, no pudieran desplazarse ustedes, por más articulaciones que tengan. Cuando hablamos de la función regulatoria, esta función regulatoria está dada por las hormonas. ¿Y qué hormonas? Dos de ellas las hemos tratado en carbohidratos. ¿Qué hormonas hemos visto en carbohidratos? ¿Cuál? La insulina es una y la otra, antagonista, glucagón. ¿Cierto? Las dos son hormonas. Muy bien. Con respecto al almacenamiento, hay unas que se denominan las proteínas pequeñas. Y otra vez regresamos a carbohidratos. Entre las 3 horas y media a las 4 horas, ¿qué etapa es? ¿Qué etapa es? O sea, pasó el parcial y listo, se olvidaron. Alguna vez lo... Postprandial. ¿La posabsortiva cuánto es? Desde las 4 hasta las 12 horas, ¿cierto? Entre las 2 y las 4, o las 3 y las 4 es postprandial. ¿Está bien? Y después viene ayuno, de 12 a más horas. Como el ya. Entonces, ¿qué sucede? Estas proteínas pequeñas se van a comenzar a sintetizar apenas ustedes ingieren alimentos. ¿Está bien? Hasta las 3 horas y media, 4 horas, después de haber ingerido alimentos, estas proteínas son sintetizadas. Después de ese lapso de tiempo, ¿qué sucede? Se degrada. ¿Para qué? Para dar aminoácidos, obviamente, y entre otros, obtener aminoácidos que son gluconeogénicos. ¿Está bien? Para obviamente la obtención de la glucosa. Desde el punto de vista estructural, el colágeno. ¿Sí? Como ustedes bien saben, el colágeno es una proteína que hoy en día tiene mucha importancia, entre comillas, porque la gente lo compra, pero hasta como si fuera una pastilla de uso diario, ¿no? Sabrán ustedes pues que uno no come una proteína para obtener la misma proteína, ¿cierto? Y yo no como colágeno para obtener colágeno, ¿cierto? Porque para la síntesis de colágeno, además requiere de ¿qué? ¿Alguien sabe? Si tienen ustedes, y eso también se lo conté en carbohidratos, ya me acuerdo, claro que sí. Si ustedes tienen un paciente que no cierra la herida, y me acuerdo que le pregunté, ¿qué es lo primero que pensarían ustedes? Diabetes, sí. Le digo, no es diabetes, no es diabetes. Le haces todos los análisis de proteínas, entre comillas sus análisis están bien. Diabetes no tiene. ¿Qué es lo otro que podías pensar? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Coagular. ¿Qué le falta? Cicatrizar, claro. Pues ¿qué le falta cicatrizar? Colágeno, claro, pues le falta colágeno, obvio. Pero ¿bajo qué forma? O sea, ¿qué necesito para que ese colágeno se forme? ¿Plaquetas? No. Y les dije, miren ustedes, ¿no? ¿Hace cuántas clases que no nos vemos? 4, ¿no es cierto? 4 clases. Vitamina C, pues. Vitamina C se necesita para la síntesis de colágeno. Y si ese paciente tiene la vitamina C baja, no va a sintetizar colágeno por nada del mundo. La idea no va a cicatrizar. ¿Está bien? Perfecto. Con respecto a la defensa inmune, los anticuerpos, ¿cierto? ¿Cuál? Las inmunoglobulinas, por ejemplo. ¿Bien? Y respecto a lo que sería el control genético,
los represores, hay proteínas represoras que se encargan justamente de, como su nombre lo dice, impedir que se manifieste alguna característica, valga la redundancia, de tipo genético. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes la importancia de estas proteínas. ¿Sí? Les decía yo que para una persona que pesa 70 kilos, debes darle 70 gramos de proteína. En la lámina dice entre 50 y 100, porque igual que en carbohidratos les dije, el aporte no es un aporte fijo. ¿Está bien? No todos ustedes tienen el mismo requerimiento de proteínas. Eso va a depender mucho de su peso. ¿Está bien? De su peso. Y obviamente de su estado fisiológico. Si su estado fisiológico es normal, es sano, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber ningún problema. Ustedes van a poder consumir 1 gramo por kilo por día. Pero si tienen alguna patología, eso ya es harina de otro costal. Entonces, dice entre 50 y 100 gramos de proteína al día. Pero ojo, de esos 50 a 100 gramos, que es lo que nosotros ingerimos, en el organismo, ¿qué cosa? Se degrada entre ¿cuánto? Entre 300 y 400 gramos diarios. ¿Bien? Así como se degradan, también se vuelven a formar o se resintetizan la misma cantidad. Hasta ahí estoy en 0, ¿cierto? 300 que degrado y 300 que formo, estoy en 0. ¿Bien? Y por otro lado, se excretan entre 50 y 100 gramos, que es ¿qué? La ingesta que he tenido en el transcurso del día. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, debo mantener un balance que es en realidad, ustedes lo van a manejar cuando estén en la práctica clínica, es balance nitrogenado. ¿Está bien? Entonces, el balance nitrogenado debe mantenerse equilibrado. No puede haber pérdidas ni puede haber excesos. ¿Está bien? Ahora, las proteínas individuales van a mostrar bastante variabilidad. ¿Sí? No todas las proteínas se recambian con la misma intensidad una que otra. ¿Sí? Habrán algunas proteínas que requieran ser cambiadas o regeneradas con una frecuencia mucho mayor y otras la frecuencia será menor, ¿no? Como por ejemplo en el caso del colágeno, esta tiene un tiempo de vida un poco más largo. Las extracelulares, ¿de acuerdo? Son proteínas que cambian muy rápidamente. Cuando hablamos de las extracelulares, por ejemplo, las proteolíticas, las hormonas polipeptídicas, los anticuerpos, ¿de acuerdo? Y las proteínas estructurales, como el colágeno, son mucho más estables. Por eso yo les decía, el colágeno tiene un tiempo de vida media un poco más largo. ¿Sí? Y las enzimas clave de las vías metabólicas tienen una vida media muy corta. ¿Está bien? A ver, vamos, repasemos de nuevo. Carbohidratos, enzima clave de la glucólisis. ¿Cuál? Fosfofructoquinasa, ¿cuál de ellas? La 1, ¿cierto? En la glucólisis. Enzima clave del metabolismo del colesterol. Lo han visto hace 2 semanas, no más. Enzima clave en el metabolismo del colesterol. ¿Cuál? Vamos. 2 semanas, ¿ah? Ya 3, pónganle. ¿Tan rápido se va la memoria? La famosa hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. Con razón se fue tan rápido la memoria. Para aquellos que se lo memorizan con letras, HMG, C mayúscula, O minúscula, A mayúscula, reductasa. Para aquellos que solamente usan abreviaturas, ¿no? Muy largo, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es enzima clave en el metabolismo del colesterol. ¿Y por qué es importante esa enzima? Cuidado, caballero, no se vaya a comer la carpeta. ¿Por qué? Por algo sencillo, pues si es clave el metabolismo del colesterol, si la inhibes esa enzima, ¿qué pasa? Ya no se sintetiza colesterol. Ese es el motivo por el cual también decía a sus compañeros. Por eso es que llega primero bioquímica y después llega farmacología, llega fisiología y hace el resto. ¿Por qué? Porque si sabes bioquímica, sabes enzimas claves, sabes cómo sucede, entonces cuando te digan en farmacología, las estatinas bloquean la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, ni hablar, tú sabes que esa estatina es una hipocolesterolémica de frente.
¿Está bien? Por ese motivo. Además, hay otra enzima clave, la última. Algunos alumnos, cuando les enseñaba en práctica, les decía, esa es la enzima Michi, la XO. ¿Cuál es esa? La xantino-oxidasa. ¿Y esa para qué me sirve? Para la formación de, convierte hiposantina en santina y santina ¿en qué? En ácido úrico. ¿Está bien? Y sobre esa enzima, sobre la xantino-oxidasa, actúa el alopurinol. Farmacología de nuevo. ¿Está bien? Por eso es que ustedes llegan primero este curso y después fármaco. Muy bien. Entonces, estas enzimas claves en vías metabólicas tienen una vida media muy corta. La mitad de la proteína que nosotros encontramos en nuestro organismo está asociada tanto al esqueleto como también a otros tejidos de sostén. Esa es la conformación. Y el mayor componente es el colágeno, ¿sí? Que es básicamente de tipo extracelular. La otra mitad de la proteína, ¿dónde está? Básicamente a nivel intracelular, dentro de las células. ¿Sí? Y estas sí están en cambio más dinámico, constantemente están cambiando hacia las que se encuentran a nivel intracelular. ¿Bien? Una síntesis proteica continua, ¿para qué? Para reemplazar aquellas que son degradadas. ¿Bien? Y las proteínas plasmáticas son extracelulares, pero son altamente dinámicas. ¿Está bien? Ahora, con respecto a la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas básicamente es realizada, como sabemos, por acción de enzimas proteolíticas. Es importante recordar que las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, ¿cierto? Si las proteínas no sufren cambios en la cavidad oral, no hay ninguna enzima que la ataque. ¿Está bien? Pero sí tiene lugar, ¿dónde? En el estómago. ¿Y en el estómago quién actúa? La pepsina. ¿Está bien? Esa pepsina, ¿sí?, que actúa específicamente cuando reconoce este tipo de enlaces, ¿no? Fenilalanina, fenilalanina tirosina, fenilalanina leucina, leucina alanina y leucina glutamato. Ojo que es diferente la abreviatura de glutamato de glutamina. Glutamato es, como ustedes observan ahí, GLU. Y la glutamina es GLN. ¿Está bien? Por si acaso. Por otro lado, la tripsina reconoce a la arginina y a la lisina. Y la quimotripsina reconoce a la tirosina, fenilalanina, triptofano, metionina y a la lisina. ¿Está bien? Específicamente a eso, nada más. La elastasa, ¿de acuerdo? ¿Dónde trabaja? En los enlaces peptídicos que se encuentran próximos a los aminoácidos alifáticos. Con respecto a la carboxipeptidasa no hay problema, no hay pierde, porque la carboxipeptidasa A, ¿de acuerdo?, ve los aminoácidos aromáticos. ¿Y cuáles son ellos? Fenilalanina, tirosina y triptofano. Y la carboxipeptidasa B ve a los aminoácidos básicos, que son lisina y arginina. Básicamente nosotros cuando ingerimos las proteínas, van a llegar hacia el estómago bajo la forma de proteínas, actúa la pepsina, y la pepsina degrada las proteínas hasta obtener, ¿qué cosa? Polipéptidos. ¿Está bien? Una vez que tiene polipéptidos, pasa hacia los intestinos, en donde estos van a ser hidrolizados por ejemplo, dipeptidasas, las carboxipeptidasa A, la B y todo lo demás. ¿Bien? Dando lugar ¿a qué? A tres cosas importantes: aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Pero la forma en la cual se absorben básicamente es como aminoácidos. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no se absorban como di y tripéptidos, pero más
se absorbe como aminoácidos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, dentro del enterocito ya van a haber unas enzimas que son también esas que se encuentran ahí, las mismas, ¿está bien? Que son las dipeptidasas y las tripeptidasas. Y como su mismo nombre lo dice, actúan pues sobre dipéptidos y tripéptidos. Cuando ya se encuentran en el enterocito, la finalidad obviamente es obtener aminoácidos. Otra manera de clasificar a estas enzimas es como endoproteasas y exoproteasas. Endoproteasas porque actúan en la parte interna de las proteínas. ¿Bien? Y ahí tienen ustedes a quién, a la pepsina, tripsina, quimotripsina y elastasa. Pero si hablamos de exoproteasas, que son los que están en las partes externas, en la cadena de la proteína, tienen ustedes las aminopeptidasas, carboxipeptidasa A y B. ¿Bien? Y estas enzimas pancreáticas son secretadas como proenzimas y por hidrólisis parcial son convertidas en su forma activa. ¿Y por qué tendrían que secretarse como proenzimas y no se secretan en su forma activa? ¿Por qué? ¿Alguna idea? Fácil, pues, porque si son enzimas proteolíticas, ¿qué causaría? La degradación de páncreas, ¿cierto? Se degradaría el páncreas. Pues por ese motivo que tienen que ser secretadas como proenzimas y no como enzimas, y son activadas después. ¿Cuál es la función de la gastrina? Que son hormonas gastrointestinales. La gastrina promueve la secreción de pepsina. ¿Dónde sucede esto? En el estómago. ¿Está bien? La pepsina tiene lugar, la activación en el estómago. Sí, ustedes. Última. ¿Está bien? Si no han venido a mis 3 clases anteriores, les aviso. Si quieren conversar, afuera. ¿Está bien? Ahí tienen todo el espacio y nadie les va a molestar. Ni mi voz les va a fastidiar. Para que ustedes puedan conversar con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Está bien? Ahí tienen jardines, banquitas. Ha salido el sol, así que pueden hacerlo. Última vez que interrumpo mi clase y en general. ¿Está bien? Porque no voy a estar avisándole a cada uno. Pues. ¿Sí? La última vez que veo a alguien de esa manera. No hay problema. Si gustan conversar, no me pongo. ¿Está bien? Gracias. Secreción de pepsina, ¿no? Bueno. La secreción de pepsina sucede a nivel gástrico. Fácil acordarse, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de gastrina. Gastrina, gástrico, me refiero a pepsina. Además, fácil también acordarse. ¿Por qué? Porque si hace instantes vengo insistiendo en que las proteínas son degradadas por la pepsina en el estómago y se convierten en polipéptidos, simplemente está ahí la pepsina. Con respecto a la colecistoquinina, ¿qué hace la colecistoquinina? La colecistoquinina, ante la presencia de alimentos, ¿qué hace? Me promueve la contracción de la vesícula biliar. ¿Está bien? Y además, secreción de jugo pancreático rico en enzimas. Es por eso que es sumamente importante que cuando una persona está en ayuno, aunque sea, se come un pancito, si puede ser una galleta, algo que tenga grasa, mucho mejor, pero tiene que ingerir algo. ¿Está bien? Porque si estamos diciendo que ante la presencia de alimentos, esta colecistoquinina, ¿qué hace? Estimula el movimiento de la vesícula biliar, entonces estoy evitando, en conclusión, y a largo plazo obviamente, no solamente por efecto de un día, estoy evitando ¿qué cosa? La formación, primero, del barro biliar. ¿Está bien? Y después, la formación de los cálculos vesiculares. ¿Hay otros factores? Por supuesto que hay otros factores. ¿De acuerdo? La formación de cálculos vesiculares es más frecuente en mujeres, claro que sí. En personas mayores de 30 años, claro que sí. ¿Qué cosa más? En personas obesas, también.
En personas que usan estrógenos, también, es cierto, anticonceptivos. En personas que tienen NPO por tiempo prolongado, claro que sí. NPO es nada por vía oral. ¿Está bien? Pacientes que reciben nutrición parenteral total y no reciben alimentos por vía oral, también. Entonces ellos son más propensos, pero son otros casos, ¿de acuerdo? Acá lo que me importa es que si ustedes, por ejemplo, ingirieron alimentos ayer a las 8 de la noche y tienen clase hoy a las 7, 8 de la mañana, pues tienen que ingerir, aunque sea cometer unas 2, 3, 4 galletas, y por lo menos evitas de esa manera, ¿de acuerdo? Aparte de que tienes algo de glucosa para no quedarte dormido, ¿sí? Además estás favoreciendo que la colecistoquinina estimule a la vesícula biliar y de esta manera evitas también la formación de cálculos vesiculares. La secretina, como su mismo número lo dice, ¿qué hace? Secreta. ¿Qué secreta? ¿Qué induce la secreción? De un jugo pancreático rico en agua y bicarbonato. ¿Y por qué es importante esa secreción? ¿Por qué requiere que se secrete bicarbonato? Para neutralizar, ¿cierto?, el ácido que está proveniendo ¿de dónde? De la cavidad gástrica, del estómago, como ustedes quieran llamar. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la digestión se inicia en el estómago. Ya les dije, en la cavidad oral no pasa nada. En el estómago sí. Y ahí tienen ustedes, otra vez, para que se les quede grabado, la participación de la pepsina. ¿Hidroliza parcialmente las proteínas? Sí. Les dije que llega hasta polipéptidos. Lo que sí no les comenté era que por más que esté la pepsina, ahí puede estar días, meses, años trabajando sobre esa, o tratando de hidrolizar esa proteína, nunca lo va a convertir en aminoácidos. ¿Está bien? Siempre lo deja como polipéptidos. Eso es algo que deben recordar. ¿Dónde culmina el proceso? En el intestino. ¿Sí? ¿Quiénes participan? Enzimas pancreáticas, también enzimas intestinales, y los productos finales son aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. ¿De acuerdo? Bajo cuyas formas son absorbidas estas proteínas. Entonces, ¿cómo se absorbe? Fundamentalmente, repito, aminoácidos. Básicamente aminoácidos. Pero también hay como di y como tripéptidos. ¿Sí? Queda claro. Ahora, esto va a diferir y más adelante vamos a ver con lo que sucede en el neonato. El neonato tiene una particularidad, por si acaso. ¿De acuerdo? Esto sucede, por ejemplo, en ustedes. La gastrina, ya lo hemos visto, ¿cierto? En la cavidad gástrica secreta pepsina. La colecistoquinina, que también ya hemos hecho referencia, enzimas pancreáticas, ¿cierto? Estimula también, ¿qué cosa? La vesícula biliar. ¿Qué más? La secretina secreta, ¿qué cosa? Bicarbonato, agua, ¿cierto? Para que neutralice el ácido del estómago. El polipéptido intestinal vasoactivo también secreta bicarbonato del páncreas. Y el polipéptido inhibidor gástrico, fácil, pues si dice inhibidor, inhibe. ¿Qué cosa? Si dice gástrico, saco mi relación y digo inhibe el secreción ácida, en este caso del estómago. El polipéptido pancreático hace lo contrario al PIP. ¿Qué hace? Inhibe la secreción de bicarbonato, pero además también de las enzimas pancreáticas. ¿Está bien? Y finalmente, el polipéptido YY inhibe secreciones gástricas y pancreáticas. Las dos. Esta conversión de pepsinógeno en pepsina tiene lugar en el estómago y requiere una condición especial, que el medio tiene que ser altamente ácido. ¿Está bien? Para que el pepsinógeno se convierta en pepsina, tiene que ser el medio altamente ácido, si no, no puede convertirse. Justamente es el motivo por el cual tiene lugar esta conversión o transformación en el estómago. En el intestino, las sales biliares, ¿de acuerdo?, favorecen la liberación de la enteroquinasa de las células, disculpen la redundancia, intestinales. ¿Está bien? ¿Para qué se libera la enteroquinasa? Para que el tripsinógeno se convierta en tripsina. ¿Está bien? Y además un hexapéptido. El hexapéptido en realidad no es relevante, pero sí la tripsina. ¿Por qué? Porque esa tripsina va a servir para activar el quimotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B, en sus respectivas formas activas, que son las que ustedes están observando de este lado. ¿Está bien? Es por eso importante la presencia de la tripsina. Y voy a aprovechar mi nombre porque en el grupo anterior tuve que regresar, pero ahora sí se los comento.
un niño en Londres, ¿está bien?, el cual tomaba leche y le producía cuadros diarreicos. Lo primero que se pensó era que este niño era intolerante a ¿la qué? A la lactosa, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron la leche, pues. Y de esa manera, supuestamente, debía remitir el cuadro, cosa que no sucedió. ¿Está bien? No sucedió y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelven a hacerle una serie de determinaciones, no encuentran ninguna, le hacen más restricciones al niño con la finalidad de solucionar su problema y tampoco lo solucionaron. Recurrieron como última instancia a hacer una biopsia de intestino. ¿Está bien? Y se dieron cuenta que no había enteroquinasa. ¿Está bien? Al no haber enteroquinasa, el resto no se activa. Y si no se activa, ¿qué pasa? Por favor, a ver, vamos. No